Seminario de este segundo cuatrimestre del CERSUS, que me toca a mí la organización. En el día de hoy vamos a escuchar la presentación del licenciado Alejandro Ribet, que está haciendo su tesis de doctorado en el CERSUS, y su trabajo se titula Restauración y manejo ganadero en el pastizal natural del sudoeste bonaerense. Cuando quieras podés empezar, Alejandro. Bueno, buenas tardes. ¿Se ve la presentación? Yo estoy compartiendo. ¿Se ve el Power, Yo digamos? la veo, no sé el resto. Sí, se ve. Bueno. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar ahí presentes escuchando este seminario. Me presento, soy el y desde el año 2019 estoy haciendo el doctorado en biología también en la UNS, y tengo una beca de doctoral de la SIC y formo parte del grupo de investigación en ecosistemas de pastizal del CERSOS, que dirige Ana Elén de Villalobos, que bueno, también es mi directora, junto con Rodrigo Tizón de INTA, del doctorado. Bueno, el trabajo de tesis se titula Restauración y manejo ganadero del pastizal natural en el sudoeste bonaerense. Y bueno, ahí en esta portada lo que puse un poquito son algunas imágenes. En las dos imágenes de arriba se ven como dos estados degradados de un ecosistema originalmente de pastizal. En la imagen de la derecha arriba se puede ver un suelo que se ha volado y quedó una capa de suelo compactado que se conoce como piso dorado, digamos, y todo lo de arriba se voló. Esto es en la sequía fuerte de 2008, 2009, 2010, que hubo en el sudoeste bonaerense. Y la imagen de la izquierda es una foto que saqué hace unos días en un pastizal en las afueras de Bahía Blanca, donde se puede ver bueno, mucho suelo desnudo, presencia de pajas y todo el resto del pasto muy corto y con mucho suelo desnudo, incluso algunas toscas en superficie. Y abajo las dos imágenes son como mejores condiciones del pastizal, digamos, con especies con buena cobertura del suelo y además con especies con valor productivo, en este caso de interés. Este trabajo apunta a generar información para bueno, cómo pasar desde los estados degradados de las imágenes de arriba a estados mejores del pastizal, o conservar los pastizales que se encuentran en buenos estados como los de abajo. Bueno, en forma de una introducción breve, la región el área de estudio de esta tesis es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista fitogeográfico, esta región es un ecotono entre la región Pampa y el sur del Espinal, lo que se conoce como Caldenal o Bosque de Caldenes del, del Espinal. En estas imágenes se puede observar, bueno, el relieve en la zona es plano, pero es frecuente también que en la región hayan áreas de quebradas, como se ve en la imagen esta de arriba. Y bueno, esta, como les decía, es una imagen de las afueras de Bahía Blanca, un pastizal típico en esta zona. En este ecotono es como que comienza hacia el este, es una zona de pastizales y llana, y hacia el oeste comienza el bosque de Caldenes, empieza a haber mayor abundancia de árboles, arbustos y árboles justo en este ecotono, a la altura más o menos de la ciudad de Bahía Blanca. Y bueno,
desde el punto de vista climático. La región tiene un clima subhúmedo en la zona noreste tiene una transición hacia un clima. Acá está la isodieta de los 700 milímetros y la de 530 marcan más o menos esa región semiárida del sudeste bonaerense. Y bueno, se caracteriza con ese nivel de precipitaciones anuales que a su vez tiene periodos de sequía anuales frecuentes, digamos, porque las lluvias se concentran principalmente en el otoño y en la primavera en esta zona. Entonces los inviernos suele haber déficit hídrico y los veranos también, porque son abundantes en verano también las temperaturas elevadas de los suelos y los vientos, perdón, predominantes del norte, vientos cálidos y secos. Y bueno, y la región presenta una alta variabilidad en esas precipitaciones anuales. Hay un gráfico de la Estación Experimental de INTA en Bordenave, con las precipitaciones desde 1998 hasta 2016, se puede ver la gran variación que hay entre años en la lluvia caída por año. Puede llover de 450 a 500 milímetros hasta más de 1000. A su vez, en la zona también es frecuente un horizonte de tosca, calcáreo, que puede variar en su profundidad, puede aflorar como se veía en una de las imágenes que les mostraba antes, en esa imagen de una quebrada, acá en las afueras de Bahía Blanca, o puede estar hasta una profundidad más o menos de 1,5 metros esa tosca, limitando el desarrollo de las plantas, el crecimiento de las raíces. Y también es frecuente la presencia de suelos con elevado contenido de arena. Toda esta serie de condiciones de suelo y elevado de degradación de ambiente y de suelo. Y bueno, acá se ven algunas imágenes de eventos extremos, digamos, luego de sequías prolongadas. Son imágenes que, bueno, ya todos supongo que conocemos a esta altura, de tierra, mucha tierra en suspensión, suelos desnudos, suelos volados, acumulación de arena en alambrados y caminos. Bueno, y eventos de extremos climáticos generan una degradación en los recursos naturales y también afectando, bueno, a la producción agropecuaria y a la salud de esos ecosistemas y de las personas que viven en esos ecosistemas también. Además de este riesgo climático que tiene la región naturalmente, estos ecosistemas de espinal y de pastizal son ecosistemas que han sido muy modificados en la historia de uso del humano en la región y que poseen una muy baja proporción de su superficie protegida por áreas protegidas. Ahí se ven los valores, esto tiene ya 15 años esta tabla, pero igual, o sea, sustancialmente no debe haber cambiado seguramente. El nivel de protección es bajo en ambas ecorregiones, lo que hace que la conservación de la naturaleza, de los recursos naturales, de la biodiversidad, dependa fundamentalmente de las actividades que realizan los productores agropecuarios o bueno, los dueños, digamos, de las tierras. La grandísima mayoría de la superficie no está protegida, entonces, bueno, es importante pensar en cómo conservar la naturaleza dentro de los agroecosistemas, además de en esas áreas protegidas que son fundamentales también. Bueno, en este sentido, pensando en el riesgo, en estos riesgos que comentaba
anteriormente por las características geofoclimáticas de la región, y en estos términos de conservación de los recursos y de la biodiversidad, aparece este concepto de perennización y de ganadería como una actividad sostenible para el desarrollo productivo de la región, y lo que implica es, bueno, realizar la actividad ganadera sobre pastos perennes, que las dos posibilidades que frecuentes, digamos, en la zona son a través de pasturas cultivadas, que en la zona son principalmente agropiro y pasto llorón, o pastizales naturales. ¿Qué beneficios tendría esta perennización, digamos, o tiene los sistemas perennes respecto a la agricultura? Bueno, un menor riesgo económico por estas, bueno, fluctuaciones que se veían en las condiciones ambientales, y a que los sistemas perennes son más estables y más resilientes ante esos eventos climáticos respecto a los cultivos anuales, que si toca un año que no llueve, el cultivo puede llegar a perderse o a tener rendimientos muy bajos, entonces económicamente es más riesgoso. Tiene el menor uso de insumos externos porque es un ecosistema que se parece más al ecosistema original, de modo que funciona de manera menos artificial, si se quiere, y también la ganadería es entonces menos uso de combustibles fósiles para la maquinaria también, y de agroquímicos. Menos riesgo ambiental, por todo lo que venía mencionando previamente también, menor posibilidad de degradación de recursos, y bueno, una mayor provisión de servicios ecosistémicos, como pueden ser, bueno, la preservación del suelo, la fijación de carbono, la prevención de la erosión, ser un reservorio de biodiversidad, de genética y de recursos también para el futuro. Algunos antecedentes de este enfoque, digamos, o algunas noticias que encontré por ahí son este programa de perenización y recuperación de pastizales naturales en el municipio de Villarino, en el que promueven el cultivo de pasturas perennes y un manejo racional o sostenible de un manejo ganadero de los pastizales naturales. Y esto es de 2000, sí, de este año, y esta es una publicación de hace algunos días que saqué, bueno, de INTA Ordenave, que publicaba con este sistema de información de alerta temprana, por ejemplo, prolongada sequía en la región, insuficiencia de forraje, presencia de erosión eólica, en pronóstico de recomendaciones, precaución por el riesgo de erosión eólica, bueno, y una de las recomendaciones es promover como estrategia los pastizales naturales antes que la oferta forrajera basada en verdeo. Algunos antecedentes de siembra de pastizales naturales es una de las partes de mi tesis. Estas imágenes corresponden a cosechadoras de pastizales tienen ya algunos años estas imágenes, y esto es más reciente y más local, las imágenes de la derecha, de un prototipo de cosechadora que se adapta a una camioneta, que la diseñaron para cosechar flechillas, el grupo de trabajo de la Universidad Nacional de La Pampa y de INTA en La Pampa. Así que ya hay gente que está trabajando, está probando, si bien es bastante incipiente esto de la siembra de pastizales, hay gente que está trabajando. Lalo Loidi en el seminario anterior, no sé quién está presente hoy, no puedo ver, y quién estuvo en el seminario anterior, pero bueno, ella estuvo contando también que su grupo de trabajo están trabajando también con restauración productiva y manejo de pastizales naturales. Así que bueno, algunas preguntas como puntapié iniciales de mi tesis. ¿Es posible realizar una siembra de especies nativas de interés forrajero? ¿Exitosa esa siembra? ¿Cómo hacerlo? Algunos aspectos
a tener en cuenta, ideas, eran qué especies usar, qué densidad de siembra, qué épocas, qué tratamiento de suelo o vegetación se podían hacer para controlar bueno, las plantas que hubieran en el campo, digamos, en el terreno que se eligiera. En mi caso, después le voy a contar, era un pastizal degradado, digamos, y con cobertura de paja. Eh, ¿Y qué técnicas de siembra? Las hipótesis fueron que los tratamientos mecánicos del suelo y de la vegetación facilitarían la implantación, que estos tratamientos aumentan la diversidad vegetal por remover el banco de semillas y promover la germinación, que estos tratamientos van a permitir un mayor crecimiento de las plantas por y al remover el suelo queda más aireado, digamos, menos compactado también y puede favorecer el crecimiento, digamos, de las plantas. Y que enterrar la semilla va a favorecer la germinación y el establecimiento de plántulas comparado a no enterrarlas, y sería una siembra al bulé. Bueno, les cuento cómo fue este ensayo, está en proceso en realidad. Eh, Hasta ahora se realizaron 2 siembras, una la primavera pasada, la primera siembra se iba a hacer en otoño del año pasado, 2020, con la pandemia, bueno, se suspendió, obviamente, y después hice la siembra, no quería perder el año, digamos, y sembré en primavera, que es una cosa media rara, podría ser para muchos, pero bueno, yo ya estaba después de un año, con más de medio año encerrado, y me había quedado con las semillas y todo preparado para sembrar, y no quería perder el año en pro de sembrar en primavera. Y usé 5 especies, 4 son pastos, Nacella anciana, Longiglumis y Piptoquetum napostaense, son especies de carbono 3, y Papophorum vaginatum es carbono 4, y Rincosia seno es una leguminosa de interés forrajero. Nativas, todas nativas. La siembra se hizo en parcelas de 1 metro cuadrado, se sembraron 200 semillas por metro cuadrado de cada gramínea y 400 de Rincosia el año pasado, pero después me dio la impresión de que eran pocas semillas, y este año volví a sembrar, 2021 en otoño, eh, y puse más cantidad de semillas, 300 de cada gramínea y 600 de Rincosia. Y los tratamientos que probé tenían 2 factores: uno era el laboreo previo del suelo, que era pasando una rastra de discos, o un agregado de semillas que podía hacer una siembra en surco, en donde se enterraba la semilla, una siembra al boleo, donde simplemente se desparramaban las semillas que quedaban en superficie, y sin agregado de semillas para ver, bueno, qué pasaba eh, con la comunidad original, digamos, y el banco de semillas. Este es el BES. El ensayo, perdón, se hizo en un campo que queda eh, a poquitos kilómetros de Bajo Hondo, que es el campo de un docente del Departamento de Agronomía, Pedro Bondía, con el que habíamos establecido un contacto, y él tenía muy buena predisposición, muy buena onda Pedro, y me dio un espacio de su campo para hacer este ensayo. Ahí estaban acomodando ese BES, que es una desmalezadora que lo que hace es, eh, bueno, ahí están Pedro y Rodrigo, acá está Rodrigo acomodando la máquina. Ahí se puede ver la cuchilla que tiene esta herramienta, que lo que va haciendo es cortando superficialmente las raíces de las plantas, digamos, y no remueve el suelo y lo da vuelta como si hace la rastra de disco. Entonces hacen como un trabajo distinto. En este tratamiento queda más cobertura de la vegetación muerta que da sobre la superficie, y en el de rastra de disco la idea es que se incorpore esa cobertura al suelo y que el suelo quede más con menor cobertura, digamos. Bueno, acá está un poco cómo fue todo el proceso de la siembra, la colecta de las semillas. Ninguna de estas, algo que, bueno, se me pasó a decir, pero ninguna de estas especies se consiguen semillas comercialmente.
de pastizales naturales. Esa es una de las diferencias que tiene con las pasturas cultivadas, que uno va y compra la semilla. En este caso no hay disponibles y todos los trabajos son son pruebas como a pequeña escala todavía porque bueno, no hay volumen de semillas. Así que junté las semillas a mano. Después, bueno, se hizo una separación de esas semillas, un acondicionamiento, ensayos de germinación para ver el poder germinativo. Bueno, acá están las fotos de la siembra también. En ese caso, en esos dos, es la siembra en surcos. Están dibujados los surquitos, ahí se enterraban las semillas. En los casos de siembra al boleo no había surcos. Este es el tratamiento de la imagen de arriba a la derecha, es en donde no se pasaron las herramientas y quedó la cobertura original de pajas. Era un pajonal, como les había dicho, de cobertura principalmente a melicloas. Y bueno, ahí quedó bastante. En este tratamiento se simula también un tipo de siembra que hacía Pedro ahí en el campo, que es bueno, sembrar con otra herramienta que se llama cincel, que genera un surco y atrás va tirando las semillas. eh, y se puede hacer habiendo cobertura vegetal. Bien. Entonces, bueno, yo a pala, a mano, traté de simular de alguna manera esa situación. Y bueno, la otra parte de... Bueno, esto todavía no tengo datos procesados, no tengo resultados. Después les puedo comentar al final unas como observaciones de campo de impresiones que voy teniendo, pero todavía no tengo datos procesados. Y la otra parte de la tesis es de experimento de foliación. Originalmente iba a ser experimento de pastoreo con animales, pero la logística eso es bastante más difícil de lo que uno se imagina a priori, así que terminaron siendo ensayos de foliación, cortes con tijera, para ver la respuesta de las especies, con la idea, bueno, de hacer un manejo sostenible de ese recurso y evitar este sobrepastoreo que ha deteriorado tanto los pastizales. No está tan estudiado por ahí la producción de biomasa o el macollaje, competencia entre especies, ese tipo de estudios sí tienen cierto desarrollo, pero la producción de semillas no tanto. Hay un antecedente cercano que es la tesis, no lo puse en la presentación, es la tesis de maestría de Gastón Putó. ¿Alguien quería hablar? Perdón. Bueno, sí. De Gastón Putó, en la que él probó ensayos de defoliación con una de estas especies y producción de biomasa y de semillas, y también probó una siembra. Mi trabajo de tesis es bastante parecido a lo que hizo él, modificando algunas cosas y haciendo algunas otras cosas más, pero de alguna manera podría ser casi una continuación del trabajo de Gastón. Bueno, volviendo a estos ensayos de foliación, eh, originalmente iba a armar ensayos con plantas adultas, digamos, implantar un ensayo. Lo mismo con la pandemia no pude hacerlo, se atrasó. Entonces el año pasado, para empezar a generar datos durante este año, lo que hice fue ir a buscar especies de una cantidad suficiente de plantas de alguna de estas especies para hacer un ensayo a campo con plantas que ya estuvieran en un pastizal natural. Y bueno, respondiendo, pensando un poco la pregunta original, de así cómo responden las especies a las defoliaciones, gramíneas versus leguminosas, porque tienen distintas formas de crecimiento y ciclos de vida, y bueno, mm, la morfofisiología también de las plantas es muy distinta. Los modelos de estados y transiciones de pastizales regionales, en los que función de disturbios que se pueden llegar a hacer, que son esas transiciones, digamos, y con las especies que yo trabajé, que son dos especies de flechilla grandes, Nacella nutrilum y cinesiana, suelen ser más abundantes cuando no hay pastoreo, pero cuando empieza a haber pastoreo parece que bajan en abundancia y hay más abundancia, le siguen, digamos, o son reemplazadas en primera instancia por
flechilla negra y flechilla fina, Nacella tenuis y Piptoquetum napostaense. Entonces, pensando un poco en las diferencias entre esos dos grupos de especies, eh, también diseñar estos ensayos, bueno, producción de biomasa y semillas y calidad nutritiva. Las hipótesis de foliaciones más intensas generan una mayor muerte de macollos, una mayor cantidad de foliaciones a lo largo de la etapa de crecimiento vegetativo, disminuye la producción de semillas y de biomasa, que era algo que había visto Gastón Cousteau, como le decía en esta tesis de maestría. Y Nacella tenuis y Piptoquetum napostaense son más tolerantes a la defoliación que Nacella anciana y Longiblumes, que es un poco esa idea de esos modelos de estados y transición. Bueno, materiales y métodos de este ensayo de foliación, elegí un campo que estuviera cerca de Bahía Blanca, que había abundancia de Nacella neciana, fue alguna de las gramíneas perennes y palatables con las que quería trabajar y las que encontré que hubiera abundancia. Se eligieron 60 plantas, se eligieron 5 tratamientos de defoliación, un corte solo de limpieza en febrero, otro tratamiento, a todos se le hizo ese corte de limpieza, luego se probaba hacer un corte a 3 centímetros, que es una defoliación, un remanente de área foliar, digamos, en la planta, y otros tratamientos con 2 cortes. El primero se hizo en junio para todas las plantas y el segundo lo voy a hacer ahora, esta semana. Y bueno, la idea es evaluar, bueno, cómo responden las plantas, esto en características de altura, cantidad de macollos, producción de biomasa y producción de semillas. Bueno, acá algunas imágenes, acá cuando estuvimos con Juan trabajando, Juan Sierra, que me ayudó con este trabajo, a instalar el ensayo. Se le colocaron jaulas porque había ganado en ese campo, se colocaron jaulas a todas las plantas y ahí estábamos instalando el ensayo y haciendo el corte de limpieza. Es un campo que está en la zona del Pueblo de los Leones. Y otro ensayo de foliación, que este era como el planteado original, pero que bueno, tenía que ir a buscar las plantas y no se pudo hacer el año pasado en tiempo y forma. Y este año se hizo para empezar a medir el año que viene, que es, bueno, lo estoy haciendo en el predio de la Agencia de Extensión de INTA Bahía Blanca, que está en el campus de Paligüe de la UNS, en agronomía. Se va a trabajar con, no son las mismas especies, 3 son las mismas, Nacella neciana, Longiblumis y Piptoquetum napostaense, de las que sembré. Papoforum no, y la reemplacé por Nacella tenuis, bueno, que es otra de las especies de interés forrajero, como les comentaba, es abundante, y Rincosia también. Bueno, también la idea es evaluar la altura, la cantidad de macollos, la producción de biomasa de semillas y la calidad nutritiva en distintos 4 tratamientos, bueno, un corte solo de limpieza, igual que en el otro, y después distintas intensidades de defoliaciones a lo largo del año. Así que, bueno, acá algunas imágenes. Primero se sacaron plantas del campo adultas, se mantuvieron el invernáculo por un tiempo, luego se llevaron ahí a la agencia de extensión al aire libre para que se aclimaten. Se hizo un cerco con malla antipájaros toda la vuelta para que no se lo comieran las liebres a las plantas, y con la ayuda de Juan de nuevo y de Sofi y Vivas, que me estuvieron ayudando a trasplantar. Bueno, quedó instalado ya el ensayo para comenzar a medir el año que viene. Y bueno, eso es todo. Creo que estuve más o menos bien de tiempo, espero no haber sido muy pesado. Y bueno, gracias. Y bueno, quedo a disposición para preguntas, dudas, comentarios, críticas, sugerencias, etcétera.
Muchas gracias, Alejandro. Muy clara tu exposición. Vale la pena que lo diga yo, que soy la directora. Por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta o aporte, será muy bienvenido. Así que, bueno, estamos en el tiempo de hacer las consultas o las preguntas o las dudas que tengan después de la exposición. Muy bien, Alejandro. Ante el plan, pensaba nomás que a ver cuáles había o conocimiento previo para elegir exactamente esas especies. ¿Ustedes también o soy yo? Se corta un poco. Cuando vos hiciste la presentación, se cortaba en un momento y después seguías. No sé si es un problema particular de la señal o Capaz que en mi general. internet. Alicia, ¿puedes repetir la pregunta? Porque no sé, se escuchó todo cortado. Tal vez sacando el video, Alicia, para que no se... Yo también Está escuché bueno toda verlo. la... Yo también terminar entrecortado. En este momento Zoom o Internet, no sé. Alicia, si no escribíla en el chat, porque no se logra escuchar. La pregunta, a ver si la puede contestar Alejandro, si la puede leer. Creo que me preguntabas por el conocimiento de las especies, por la información previa para elegirlas, ¿no, Alicia? Bueno, leo la pregunta para todos. Pregunta Alicia, ¿con qué criterios se han elegido las especies que estás estudiando, Alejandro? Con un conocimiento previo. Bueno, bueno, gracias, Alicia, por la, por la pregunta. Eh, Son especies que ya tienen, o sea, tienen interés forrajero. Sería muy difícil proponerle a la gente que haga una restauración de pastizales naturales a escala sin tener un beneficio económico, digamos, solo por un objetivo de conservación o por amor a los pastizales, digamos. Entonces, por ahí un punto de partida de este enfoque de restauración productiva es, bueno, que tengan un uso agropecuario. Entonces, las 5 especies que yo elegí para sembrar tienen un uso ganadero, tienen buena calidad con buen manejo, tienen buena calidad forrajera. Son especies, bueno, al ser nativas obviamente están todas bien adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la región. Y ya están también como eh, valoradas, digamos, ya hay estudios de algunas de calidad nutritiva, de producción de biomasa, como decía, son especies con las que se viene trabajando ya hace tiempo. Sí, con todas, en realidad, con las flechillas y con Rincosia Cena hay gente que está trabajando también, gente de NITA que está trabajando también. Así que bueno, esas fueron por ahí los criterios. Y uno muy importante es que la facilidad para manejar la semilla, porque hay especies que me hubiera gustado incluir, algunas especies C4 también tienen interés, como las digitarias o las botriocloas. Eh, Otra C3 de interés es la Poa ligularis, pero el problema que tienen todas esas especies es que tienen una semilla inmanejable prácticamente. O sea, esto lleva muchísimo trabajo, la separación de las semillas, yo lo puse así lo pasé muy rápido.
una arista, bueno, es re complicada la manipulación y tenés que pasar un montón de tiempo separándolas. En este caso las flechillas es con las aristas, pero la POA o la Botriochloa digitaria tienen pelitos en las semillas, entonces es muy difícil manipularlas y bueno, hice como unas pruebas. Primero arranqué como con un abanico de especies muy grande y fui decantando en las que veía más viable. Y para la siembra, Anacela tenuis, por ejemplo, no la incluí porque hice unos ensayos de germinación previos y daba porcentaje de germinación muy bajos, prácticamente nulos. Debe tener una dormición muy larga. Entonces por eso no la sembré, digamos. No sé si responde. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, yo. Hola, Ale. ¿Qué tal? Muy buena la presentación. Tengo una consulta, porque me intriga saber qué dio ese ensayo que instalaste en septiembre. Me intriga mucho si germinó algo y se murió, si quedaron semillas en el banco para el otro año, o qué viste, qué pudiste ver. La siembra el año pasado. Claro, en primavera. Bueno, no lo puse, dije que iba a comentar algo. ¿Hubo germinación? Sí. Después, todavía no hice los muestreos ahora, o sea, hubo germinación y hubo mortandad, pero no tanta, digamos, no absoluta, que por ahí era una de las posibilidades que se pensaba, que las plantas, al sembrar en la primavera, viene el verano reseco, las agarra como en estado de plántula y las quema. Eh, pero no fue tan grave como podría haber sido, digamos. Eh, pero bueno, tengo que ir a hacer el muestreo ahora, que es cuando las plantas ya están un poco más crecidas. Yo veía las plántulas, siguen habiendo, sobre todo de Rincosia, la Rincosia y el Papoforum, que son, bueno, el Papoforum es C4, es más con ciclo de verano, y la Rincosia también. Yo creo que incluso si me preguntaran, creo que es más apropiado hacerlo en septiembre que hacerlo en otoño, para esas dos especies. Yo las sembré todas juntas, obviamente, por una cuestión de practicidad. En un momento evalué hacer como una siembra de primavera y una siembra de otoño separando las especies, pero era todo más complicado, se te empiezan a sumar factores, digamos, al diseño de los experimentos y es imposible. Pero creo que para esas especies, Rincosia y Papoforum, lo más adecuado es sembrarlas ahí. El resto lo hice simplemente por lo que comenté antes, porque tenía las semillas, tenía todo preparado y no se murieron todas. Que creo que es algo, bueno, es un dato. Pero bueno, todavía me falta eso, muestrear ahora. Tengo que ir a hacer los muestreos de primavera y ver cómo sigue todo. También impresiones así a simple vista. Los tratamientos en donde se hicieron tratamientos del suelo con la rastra de discos o con en algunos casos un desastre, o sea, era un monocultivo, por ejemplo, de flor amarilla de abrepuño, que creo que deben haber tapado todo, digamos. Eh, no sé si ahí sobreviven las plántulas abajo de eso, en algunos casos cardos también. Esas son como algunas observaciones. Y otra observación que tenía de ese ensayo y de lo que te decía de Rincosia de Papoforum, es que algunas plantas, así muy aisladas, obviamente estas son como observaciones, no son resultados formales, pero algunas plantas de Rincosia y de Papoforum llegaron hasta florecer, solo en un verano, digamos. Eso es un dato que me llamó muchísimo la atención. Se sembraron en septiembre y para marzo, abril habían florecido y fructificado.
que es súper positivo porque es un periodo, es muy rápido, digamos, y para una restauración que una especie esté fructificando a los 7, 8 meses es muy bueno. Pero bueno, como te digo, son datos, observaciones nada más. Bien, joya, gracias. Gracias, Alicia, estoy leyendo ahí lo que pusiste. De los tratamientos de Sandra Bayoni. Ah, mira, y esto no lo sabía, de genética de flechilla negra. Lo de los tratamientos es un tema, pero lo voy a comentar rápido. No sé bien qué tratamientos hizo Sandra. Eh, Tratamientos para las semillas, digo. En Rincosia Sena lo que se hace es una leguminosa, tiene cubierta dura, impermeable. Ni bien algunas de las especies, por lo menos, Cryptochetum apostanense y Nacera tenuis, tienen dormición por unos meses luego de que se dispersan, digamos. Yo le había leído en un trabajo en el que le hacían un tratamiento con calor a estas especies y le sacaban esa dormición con calor a 80 grados en estufa seca. Lo probé y no me funcionó, no germinaron. Pero bueno, pasó un tiempo por el cual esa dormición se fue perdiendo en flechilla negra. Pero en flechilla fina, en Nacella tenuis, como no tenía nada de germinación y tampoco funcionó esto del tratamiento con calor, directamente por eso no la incluí. Bueno, después le voy a preguntar, gracias Alicia, le voy a preguntar a Sandra. Y respecto a esto de la vinculación con los productores, bueno, justo hace un rato me escribió Pablo Potemski, que él está en una comisión médico de vinculación. Yo no sabía que existía esa comisión. Y él me preguntaba lo mismo, a ver si iba a hablar, digamos, y si tenía presente o qué pensaba, digamos, de la vinculación con los productores y esta transferencia también como de tecnología. Yo es algo que hasta ahora sinceramente no lo había pensado, no lo había planteado. Me interesa mucho porque creo, como decís vos, como me dijo Pablo, que es un tema muy aplicado, digamos, y que, eh, bueno, genial, genial. Es un tema muy aplicado y que creo que tiene que hacerse, es fundamental, digamos, que funcione esta vinculación con los productores para, digamos, a la comunidad lo que el sistema nos está dando de alguna manera, eh, y para que haya como un ida y vuelta también, digamos, que yo les comento a los productores, bueno, yo probé esta técnica y me dicen, ¿por qué no probás tal otra herramienta o no sé qué? O respecto al manejo, los manejos suelen ser, bueno, suelen ser como muy agresivos, digamos, suele ser muy frecuente el sobrepastoreo en los pastizales naturales, entonces también esto del manejo del pastoreo, porque ninguna medida, como decía Lalo en el seminario anterior, ninguna medida de restauración tampoco va a ser exitosa si después el manejo no es bueno. Eh, entonces esto es como un todo, digamos, es muy interesante también plantear en estos espacios, digamos, de vinculación con el terreno, con los productores en el campo y con otros investigadores, porque es, bueno, el manejo de pastizales naturales y en un nivel como más lejos, digamos, la restauración es como un juego de muchas cosas que hay que manejar, que hay que tener en cuenta, es complejo, digamos, es, bueno, calidad versus cantidad de forraje, versus conservación de la biodiversidad, versus intereses económicos, son un montón de factores que están dando vueltas, digamos, que es muy interesante que no quedarse solo en el trabajo de investigación científico y producir la información y que, bueno, y que después eso
no tenga ninguna aplicación tampoco en el terreno. Yo hasta ahora no lo había planteado, pero lo que le dije a Pablo es que me interesa el tema y que, bueno, me gustaría ver si hay una comisión de vinculación, bueno, cuáles pueden ser los canales, digamos, de comunicación también con la comunidad o, bueno, las maneras de llevar adelante esta tarea como... así que me interesa, después voy a hablar con, nada, con ustedes de la comisión en algún otro momento para ver qué podemos hacer. A mí me encantaría, me parece muy buena, se hacen jornadas a campo, cada tanto yo he participado de alguna, una vez fui con Francisco, con Pancho Blasquez, a una jornada, por ejemplo, de manejo ganadero, que a él lo habían llamado, que trabaja en la cátedra de pasturas, Pancho. Bueno, no me acuerdo en el marco de qué proyecto lo habían llamado para dar una charla, una jornada a campo de manejo de pastizales. Y es algo, yo creo que es fundamental, digamos, de que estas bueno, actividades de investigación que hacemos se traduzcan después en actividades en el terreno. Así que, bueno, gracias por mencionarlo también. Son unos cuantos en la comisión de vinculación, por lo que veo. Sí, parece que se abrió toda una expectativa, ¿no? Con esto de la vinculación, que me parece excelente, porque si no, el conocimiento queda nada más que en términos teóricos en tesis que van acumulando polvo nada más. ¿Alguien más Sí, necesita? y además, en una este ayuda caso, para- perdón, Elena, Sí, una cosita más, que es que uno hace un trabajo y la verdad es que siempre pasa lo mismo, surgen más preguntas que respuestas o que información. Yo sinceramente ya empiezo a ver cosas que me gustaría empezar a hacer otras cosas, pero no puedo porque ya tengo un plan de tesis armado, pero en realidad eso tiene que seguir avanzando y creciendo y evolucionando, digamos, y un poco así, de la mano de las posibilidades de que eso suceda también en el campo, con gente nueva investigando, pero también con... Alejandro, te perdí. Tenemos problema de conexión, evidentemente, que pensé que era algo puntual, pero me parece que es algo general. Sí, a mí me está diciendo... ¿No me escuchan? Sí, se escucha a veces entrecortado. Durante la ponencia también, como que se cortaba y después retomaba. Ah, qué lástima. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para Alejandro? Bueno, considerando que no hay ninguna otra consulta para efectuarle, le agradezco a todos los presentes en este seminario y especialmente a Alejandro por hacer la presentación de su plan de tesis. Y bueno, alguien acá, Ailén va a mandar, dice acá que van a seguir sumando trabajo y que mandan las preguntas, te las va a mandar más en detalle. Bueno, nos seguiremos viendo en los subsecuentes seminarios y le agradezco mucho a Alejandro haber aceptado la invitación a participar de estos seminarios.